dar comienzo a la rueda de prensa. Buenos días a todos, lo sentimos por la logística. Lo primero también lo que queremos en primer lugar es daros las gracias por haber cubierto con tanto cariño y tanta profesionalidad esta noticia desde el minuto 1. En el día de hoy, esta parte y la familia de Edwin Arrieta no puede sino sentirse tremendamente agradecida. Siempre confió en la justicia tailandesa y hoy hemos visto fin a un camino que ya empezó hace un año. En la sentencia que ha sido dictada y leída en el día de hoy, lo que ha ocurrido es que ha quedado claro lo que hemos defendido desde el minuto 1, que es ese asesinato premeditado por parte de Daniel Sancho. La sentencia ha sido clara y contundente. Ha dejado acreditado que organizó, planificó y ejecutó la muerte de Edwin Arrieta, que ha sido la única víctima que ha habido en este procedimiento. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. En el vídeo de hoy voy a hablar de Daniel Sancho, cuya sentencia por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta se conoció ayer mismo. Pero como siempre, antes de empezar os pido que os suscribáis y que me dejéis un bonito like, porque esto supone un gran apoyo. Así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El 29 de agosto de 2024 era el día marcado para la lectura de la sentencia en la corte de Koh Samui, Tailandia, por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, el cual tuvo lugar un año antes en la habitación de un hotel de la isla de Koh Phangan. Recordemos que al principio el español Daniel Sancho, quien en teoría mantenía una relación con Edwin, confesó el crimen y también el posterior descuartizamiento del cuerpo. El juicio se celebró el pasado mes de abril y es ahora cuando por fin se ha hecho justicia. En la corte, además del acusado y los letrados tailandeses, también estuvieron presentes Silvia Bronchalo y el actor Rodolfo Sancho, los padres de Daniel, quienes no mantienen relación y cuya actitud ante el proceso ha sido bien diferente. Mientras que el padre siempre se ha mostrado altivo y prepotente, la madre ha destacado por su discreción y saber estar. Creen que yo estoy tirado por los suelos llorando. Eso no soy yo. ¿Vale? Hay dos formas de tomarse cuando vienen estas cosas en la vida: como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente, ¿vale? Entonces, no van a conseguir lágrimas de mí. Gracias. Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo afrontas este día? Bien, sorry. ¿Cómo te encuentras? Sorry. ¿Cómo afrontáis el día de hoy, Silvia? Sorry. Es importante mencionar que a su llegada, poco antes de las 10 de la mañana, Silvia fue preguntada por los reporteros que estaban en la puerta del juzgado y según se ha podido saber a través del canal de Triunars, su frase fue la siguiente: menos mal que no se escucha lo que pienso. Una hora después, el juez del Tribunal Provincial de Samui condenó a Daniel Sancho a cadena perpetua tras ser hallado culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta, además del robo de documentación y ocultación del cuerpo. A esto añadió que la condena había sido reducida de la pena de muerte a la cadena perpetua, porque al principio el acusado colaboró con la investigación. El juez condenó asimismo a Daniel a pagar una indemnización a la familia Arrieta de 4 millones de baht, que equivale a unos 107.000 euros. Durante la lectura de la sentencia, el juez explicó la posibilidad de presentar dos recursos, uno ante el Tribunal de Apelación y otro posterior al Tribunal Supremo. Según varios medios, el magistrado preguntó si había alguna duda, a lo que Daniel contestó en inglés que había actuado en defensa propia. Luego pidió quedarse en la prisión tailandesa de Samui, donde se encuentra desde el año pasado. Sin embargo, el juez le indicó que la ley no permite esa posibilidad. En relación a este tema, hace muy pocas horas se ha sabido que Daniel cumplirá su condena en una cárcel de Bangkok apodada El Gran Tigre, ya que según dicen, devora viva a sus presos. Y es que es considerada una de las cárceles más peligrosas del mundo y se sabe que el 25% de los reclusos muere a los 2 años. Aún así, hasta que no haya una condena firme, no será trasladado hasta allí. A la salida y tras conocer la lectura de la sentencia, Rodolfo Sancho dijo esto ante la prensa. En su caso. ¿Cómo lo estás viviendo? A seguir luchando. ¿Sí? Siempre a seguir luchando. Por su parte, los abogados españoles que han colaborado en la defensa de Daniel han anunciado desde Tailandia que recurrirán la sentencia. Pues nada, nuestras palabras es que el partido hay que seguir con él. Vamos a recurrir la sentencia
pues no nos la esperábamos, pero hay que asumir lo que ha dicho la justicia tailandesa. Siempre la hemos respetado y tenemos que mantener nuestro respeto a las decisiones judiciales en Tailandia. No conocemos. Ahora tenemos que traducirla, ver la motivación y posteriormente diremos los motivos para recurrir, pero que se va a recurrir seguro, sin ninguna duda. Es importante mencionar que desde que estos letrados fueron contratados por el padre de Daniel no han hecho más que el ridículo. Por un lado, blanqueando el crimen con la ayuda de varios medios españoles y por el otro, dando a entender que Edwin prácticamente se asesinó y se descuartizó a sí mismo. Pero llegando al límite extremo estaríamos en una condena en lo que Daniel podía estar en España en 3 o 4 años. Como muy bien dice la abogada Begoña Gerpe en su canal de YouTube, Daniel se ha librado de la muerte a pesar de sus abogados. Quien sin duda ha tenido siempre una actitud impecable ha sido la familia de Edwin Arrieta y sus representantes legales. Nada más conocer la sentencia, Juanjo Ospina, uno de ellos, concedió una rueda de prensa que voy a ir desgranando a continuación, porque sin duda no tiene desperdicio. El día ha comenzado a las 6:30 de la mañana más o menos, cuando he tenido la oportunidad de llamar a Darling, cuando justo había recibido ese mensaje de WhatsApp de LAC, nuestra abogada que estaba en la corte de Koh Samui, para referirme cadena perpetua. Posteriormente he intentado llamarla, la conexión era complicada, los datos eran difíciles, he llamado a Colombia, he podido hablar con Adriana Beaine, que nos acompaña desde Colombia, y con Darling. Esa llamada ha sido una llamada difícil, he llamado a Darling, buenas noches, buenos días, y directamente la he transmitido que el tribunal imponía esa cadena perpetua. Darling se ha puesto a llorar, se ha emocionado mucho, ha habido unos silencios muy emotivos, difíciles de explicar con palabras, y desde aquí pues mostrarle también el agradecimiento del despacho Ospina Abogados con ella, con sus padres, por la confianza que siempre depositó en nosotros. La familia Arrieta está satisfecha con esta sentencia. La familia Arrieta considera que se ha hecho justicia, y la familia Arrieta con esta resolución judicial confía en poder comenzar un duelo para terminar en este sufrimiento tan profundo que llevan viviendo desde el 2 de agosto. Juanjo también quiso expresar cómo se sentía con la resolución del caso y habló de cómo fue la búsqueda de un letrado que les diera confianza para representar a la familia en Tailandia. Llamó a más de 50 despachos de abogados en Bangkok hasta que finalmente pudimos dar con Metapon, que es el abogado que nos representó. La dificultad estaba en primer lugar en buscar a alguien de confianza, en buscar a alguien que pudiera defendernos sin ningún tipo de engaños y que entendiera la tesitura de la situación económica en la que estaba la familia, ya que muchos de los despachos de abogados nos pedían cantidades de dinero bastante elevadas. En el mes de marzo, en vísperas del comienzo de las sesiones del juicio oral, había varias dudas que teníamos y que necesitábamos resolver. Tuve que coger un avión de urgencia, estuve en Koh Samui, me reuní con la fiscalía, quería saber cómo se iba a desarrollar el juicio oral y sobre todo la prueba que se iba a practicar en el mismo, si había sido admitida o inadmitida por parte del tribunal. Finalmente, como bien sabéis, han prosperado nuestras tesis que apoyábamos y que corroborábamos con el Ministerio Fiscal, que Daniel Sancho planeó la muerte de Edwin Arrieta y este no se pudo defender de esta muerte. Por lo tanto, desde la perspectiva jurídica nos mostramos muy satisfechos con esta resolución judicial, que he de decir todavía no se nos ha comunicado, posiblemente la sentencia se nos haga llegar en los próximos días. Ahora el abogado no solo habla de la ausencia de perdón, sino también de la línea que ha llevado la defensa de Daniel y que no comparte en absoluto por el dolor causado. Los abogados somos responsables. Tenemos una responsabilidad, en parte, de aconsejar a nuestros clientes cuál es la estrategia y el devenir del procedimiento que deben de seguir. Por ello, creo que se ha aumentado el dolor de la familia Arrieta de manera innecesaria y también el dolor de otra familia, como es la familia de Daniel Sancho, con la línea que respeto, como no puede ser de otra manera, pero no comparto, que se ha seguido por parte de Daniel. Se ha venido a negar, inclusive se buscaba la absolución y si subsidiariamente el homicidio imprudente, diciéndose cosas tales como que Daniel intentó repeler una agresión por parte de Edwin Arrieta. Esto
tengo que decirlo, aumentó el sufrimiento, la ansiedad, los llantos y el dolor de la familia Arrieta. Creo que jurídicamente hubiera sido más sencillo seguir la línea que los abogados tailandeses marcaron en un primer momento y que hoy le ha permitido a Daniel Sancho pasar de una pena de muerte a una cadena perpetua. Aprovecho la ocasión para decir que la familia Arrieta nunca ha querido pena de muerte. Darling, con unos fuertes convencimientos cristianos, nunca pidió ni quería la pena de muerte y los papás de Edwin Arrieta tampoco. Por lo tanto, esta cadena perpetua corresponde también con esa voluntad de la familia de que Daniel pase el mayor tiempo posible de sus días en prisión, y más cuando a la fecha y en este momento todavía no se ha escuchado un perdón sincero, un perdón humano, un perdón por el daño que se produjo a unos padres que no se despidieron de un hijo y una hermana que no pudo decirle nunca más adiós a su hermano. A día de hoy seguimos escuchando en diferentes medios de comunicación cómo se sigue aumentando el dolor de la familia Arrieta en el sentido de referir que hay que seguir apelando, de referir que Daniel siente lo que hizo sin reconocer que asesinó y que acabó vilmente con la vida de Edwin Arrieta, y por ello la familia Arrieta con esta cadena perpetua se muestra satisfecha para que Daniel pueda reflexionar el tiempo necesario y tal vez esperemos que más pronto que tarde pueda pedir perdón por este crimen atroz que solo él provocó y que tanto dolor y sufrimiento nos ha dado. Durante la rueda de prensa, uno de los periodistas preguntó los requisitos para que Daniel pueda cumplir parte de su pena en España y si la familia de Edwin estaría de acuerdo. Esta fue la contestación. Bueno, la cuestión jurídica más precisa sería la ejecución de la sentencia en España, aplicando la ley y la legalidad vigente. La familia Arrieta no se va a oponer a la aplicación de la ley y yo como jurista tampoco les aconsejaría hacerlo, ya que aquellos que me conocen saben que soy un letrado que intenta buscar siempre el consenso y no la venganza, y posiblemente si se hubiera llevado otra línea de defensa no estaríamos hoy hablando de esta cadena perpetua, sino de cómo pudiera Daniel venir a España a cumplir la pena. Los requisitos para ello es un perdón sincero y real y no estrictamente procesal como una estrategia recomendado por un grupo de abogados, sino que realmente el condenado siente que tiene que reparar humanamente y pedir perdón, y lo digo alto y claro, por el daño tan atroz que ha producido a una familia. Si llega ese perdón sincero, creo que son las propias leyes tailandesas las que reconocen que habiendo realizado esto y habiéndose realizado la reparación económica, se puede comenzar a hablar de este largo proceso para cumplir la pena en España. Llegados hasta ese momento, pues nos pronunciaremos y estaremos muy atentos de que en el caso de que Daniel venga a cumplir su pena en España, los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, el tercer grado, la condicional y todos estos beneficios que se recogen en nuestro ordenamiento jurídico se cumplan conforme a nuestra legislación vigente, que también exigen el perdón y la reparación económica del daño. Bien. Bueno, en este caso la pena mínima que va a tener que cumplir en Tailandia es de 8 años. Una vez que cumpla esos 8 años no es tan sencillo como solicitar la ejecución de esa sentencia, sino que es Tailandia quien además tiene que dar el permiso para que Daniel Sancho pueda venir a España. Nosotros entendemos que la defensa vaya a hacer uso de los recursos que le corresponden y que en derecho les asisten. Es normal. Nosotros por nuestra parte lo que tendremos que hacer será impugnarlos y solicitar que la sentencia que ha sido dictada, donde ha quedado probado no solamente ese delito de asesinato premeditado, sino también de desmembramiento del cadáver, que es atroz, y también la destrucción del pasaporte, sea confirmada, porque además no nos podemos olvidar que, como también anticipaba la defensa, esa sentencia ya ha sido revisada por 5 jueces, con lo cual son 6 jueces los que comparten el mismo criterio, que esperamos que sea confirmado por parte de las altas instancias en Tailandia. Y muy atentos porque el abogado confirma que Daniel Sancho está escribiendo una novela sobre lo ocurrido. Hace unos días escuchábamos que al parecer ahora Daniel está escribiendo una novela. Si el día de mañana esta novela, que le deseamos el mayor de los éxitos, tiene muchos derechos de autor y recibe un pago por los mismos, pues estaremos encantados de que pueda reparar con la familia Arrieta el daño que produjo tras asesinar a su ser querido.
Aquí, Juanjo Espina fue preguntado por el recurso de la defensa y él, de manera categórica, contestó así. Bien, nosotros vamos a impugnar esas decisiones. Reitero, habría que entender la cultura tailandesa y que estamos en una corte tailandesa. Hace unos minutos tuve la oportunidad de hablar con nuestra abogada en Tailandia, con Lak, preguntándole sobre este extremo. Ella misma me ha respondido que en Tailandia no se ve con buenos ojos recurrir una sentencia cuando la misma ha sido benévola en la imposición de una pena que podría haber sido la pena de muerte. Por lo tanto, nosotros impugnaremos esa decisión y reitero nuevamente que tal vez lo más adecuado hubiera sido seguir otra línea para ponernos todos a trabajar si en su caso fuera que Daniel viniera a cumplir la pena lo antes posible a España. Por otro lado, Juanjo ha hablado de Darlene, la hermana de Edwin, y el papel de Silvia Bronchalo, la que es para él la gran desconocida. También he de decir, y quiero ser muy prudente con esto, que Darlene particularmente me ha pedido cierta compasión para Silvia Bronchalo y también que entendamos que Rodolfo Sancho tiene que estar viviendo unos momentos duros, ya que ellos no son ni autores ni protagonistas de los hechos que ha cometido su hijo. Silvia Bronchalo creo que es la gran desconocida para la opinión pública en lo que ella realmente como ser humano es. Con nosotros tuvo un trato muy cortés, humano, y que en todo momento yo vi que empatizaba y que sufría como madre por el dolor que estaba produciendo su hijo, que entiendo es de las personas, si no la persona a la que una madre siempre quiere más. Por lo tanto, posiblemente si hubiera existido más humanidad y se le hubiera escuchado más a Silvia Bronchalo, esto lo digo yo como especulación, tal vez no hubiéramos llegado hasta aquí. Entonces, nosotros estamos siempre abiertos a recibir cualquier tipo de llamada, cualquier tipo de comunicación. Creo que no es difícil llegar hasta nosotros. Y llegado este momento pues se valoraría y se agradecería, sobre todo porque, como he dicho anteriormente, Darlene es una persona que tiene ante todo la gratitud frente a la venganza y les ha llamado la atención como única reflexión que tal vez las palabras de Silvia hayan llegado tan tarde, pero también yo muestro la valentía de una madre de hacerlas, que no tiene que ser nada fácil, y más en una situación que todos ustedes saben cuál es la que ella tiene con Daniel y con el padre de Daniel. Para enlazar con esta información, ahora vais a poder ver todo lo que pude recopilar en su momento sobre el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Los protagonistas de este caso son Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, y Edwin Arrieta, de 44. De Daniel se sabe que es hijo del actor español Rodolfo Sancho y que su abuelo, también actor, era Sancho Gracia. Seguramente muchos de vosotros recordaréis a este último por su papel en la mítica serie Curro Jiménez. Muy buenas, disfrutones, ¿cómo estáis? ¿Con ganas de cocinar? Tenemos un recetón hoy, ¿vale? Que vamos a hacer aquí en el Cavado. Tenemos panceta o pork belly, como la queráis llamar, y tuétano, para luego hacer unos tacos espectaculares con el pork belly. La tengo ya cociendo y como tengo otra, os voy a enseñar todo el proceso. Muy importante para que la piel se acabe quedando crujiente de verdad, que le hagamos millones de incisiones, pero millones. O sea, no te puedes cansar de hacerle agujeritos a la piel. Para el momento de los hechos, Daniel vivía en Madrid, trabajaba como chef y llevaba 5 años saliendo con una chica. Según varios medios, en la primavera de 2022 conoció a través de Instagram a Edwin, un cirujano plástico de Colombia. Daniel y Edwin se enviaron varios mensajes a los que rápidamente se sumó un intercambio de fotografías íntimas. Unas fotografías que un año después podrían haber formado parte del móvil del crimen. Según recogen varios medios, cuando Edwin viajaba a España, los dos quedaban para mantener relaciones. En diciembre de 2022, el joven recibió 10.000 euros del cirujano para montar un negocio. Sin embargo, tiempo después, Daniel decidió cortar la relación. Esto, al parecer, al hombre no le sentó nada bien. El Bangkok Post publicó que Edwin amenazó al chef con difundir fotos íntimas de ellos dos si le dejaba y con hundir la imagen
pública de su familia. Se sabe que después de esto, Daniel y Edwin quedaron para verse en Tailandia a principios de agosto, en teoría para reconciliarse. Sin embargo, lo que allí ocurrió dejó a todos impactados. Según recoge el diario ABC, a principios de julio, Edwin reservó una habitación para 2 personas en un hotel de Koh Phangan, una isla ubicada en el sudeste de Tailandia. La estancia estaba programada del 31 de julio al 3 de agosto. El 31 de julio, Daniel llegó a Koh Phangan y se registró en dicho hotel solo, ya que Edwin todavía no había llegado. Al día siguiente, el chico fue grabado comprando un cuchillo, guantes, una esponja, una almohada de limpieza, bolsas de basura y lejía. Luego reservó una habitación en otro hotel. El 2 de agosto, Edwin llegó a la isla y Daniel fue a recogerle al puerto en moto. Después de esto, se fueron a cenar y al hotel. A partir de aquí, nadie más volvió a ver al cirujano con vida. El 3 de agosto, Daniel dejó la habitación del hotel que compartía con Edwin y se alojó en el otro que había reservado. Además, compró un kayak por 1.000 euros. Esa misma noche, con 2 mujeres que había conocido en este nuevo alojamiento, acudió a la fiesta de la luna llena y después fue a la policía para denunciar la desaparición de Edwin, ya que según contó no le veía desde el día anterior. Casi al mismo tiempo, los trabajadores de un vertedero encontraron varias bolsas de basura con restos humanos. Horas después, en el mismo sitio hallaron más restos con la ropa de Edwin y un ticket de compra que más tarde llevaría a la policía hasta el lugar donde Daniel compró los artículos ya mencionados. El viernes 4 de agosto, la policía interrogó al chico, quien en un principio negó su implicación en el caso. Aún así, los agentes no le creyeron porque presentaba arañazos y marcas bastante sospechosas. Al día siguiente volvieron a interrogar a Daniel durante horas y después de tomarle muestras de ADN lo confesó todo. Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como un rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia. Me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho. Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó. Me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio, que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia a abrir un restaurante. Pero todo era mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio. Según la reconstrucción, la madrugada del 2 de agosto, mientras estaban en la habitación, Edwin quiso mantener relaciones con Daniel, lo que les llevó a discutir de manera acalorada. En ese momento, el chico le propinó un golpe a Edwin con tan mala suerte que el hombre se dio con la cabeza en la bañera. Al comprobar que estaba sin vida, Daniel presuntamente cortó al hombre en 14 partes que distribuyó en varias bolsas. Unas las llevó al vertedero y las otras las intentó tirar al mar en el kayak que había comprado. Al día siguiente, después de limpiar la habitación y el baño a conciencia, Daniel dejó el hotel y se instaló en el otro. Sin embargo, según publica el Bangkok Post, los agentes no están convencidos de la declaración de Daniel, ya que hay muchas pruebas que confirman una cierta preparación de los hechos. El sospechoso no solo fue la persona que propuso el viaje, sino que fue grabado comprando los productos anteriormente mencionados y que sirvieron para deshacerse de Edwin. Al final, solo la investigación podrá determinar hasta qué punto Daniel miente o dice la verdad. A pesar de esto, los agentes aseguraron que el chico se mostró muy colaborador con ellos, tal vez para reducir su condena.
El domingo, Daniel fue grabado junto a la policía mientras hacían una reconstrucción de los hechos. Los agentes tailandeses llevaron al chico a diferentes puntos de la isla para reconstruir el crimen, incluida la playa Hat Rin, donde supuestamente el joven estuvo con Edwin poco antes de su desaparición. Algo que llama poderosamente la atención es que, estando ya detenido, Daniel pudo hablar con varios medios de comunicación españoles. En declaraciones a la agencia EFE, el chico contó que durante el interrogatorio no se sintió cómodo, pero tampoco forzado para confesar. Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Está bien, me tratan muy bien. La policía me trata muy bien. He cenado en el mejor hotel de la isla con los policías que me custodian y mañana estaré con 20 personas en una celda. Les he preguntado a los agentes por qué están siendo tan buenos conmigo y ellos me han dicho que es porque les he ayudado mucho y me he comportado bien en todo momento. En otro medio, Daniel pidió que no dejaran de hablar de su caso para hacer presión y así poder volver a España. Además, aprovechó para mandar un mensaje a su novia. Ella no me va a esperar, ni debe. Que sea feliz y siga con su vida. Llevábamos 5 años juntos. Una periodista le preguntó a Daniel por qué lo había hecho y él respondió lo siguiente: este hombre me tenía prisionero, estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía lo que me pedía, me decía que yo sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer. Finalmente, Daniel ha sido acusado de asesinato con premeditación y ocultación de pruebas. Tras esto, se ordenó su traslado a una cárcel tailandesa donde tendrá que estar 10 días aislado por el protocolo del virus que todos conocemos. Hasta entonces, su familia no podrá visitarlo y en esta cárcel estará hasta que se celebre el juicio. Hace unas horas, Kun Anan, el abogado que ha contratado la familia de Daniel, sí que pudo visitarlo en prisión. Creo que está relajado, él sabe lo que hizo. Le he explicado el proceso. Él quiere planear cómo vivir aquí dentro. La familia de Daniel está buscando la extradición del chico a España, cosa que parece inviable, ya que no existe un acuerdo bilateral al respecto. Si finalmente es encontrado culpable, se enfrenta a una pena de prisión de entre 20 y 25 años, cadena perpetua o incluso la muerte. Por otro lado, la hermana de Edwin ha hablado del dolor que está sintiendo toda la familia. Además, pide que el joven español sea juzgado en Tailandia y que le impongan la pena máxima. Según contó, ella tiene claro que todo fue planificado. Queremos y pedimos con el corazón en la mano el apoyo del Estado colombiano. Necesitamos quien nos garantice los derechos de mi hermano, que se haga justicia, porque el crimen de mi hermano no puede quedar impune. Entonces, no sé el cuerpo de mi hermano dónde está, qué están haciendo con él, cuáles son las pruebas que se está haciendo. No tengo ningún tipo de conocimiento de eso. No solamente acabaron con la vida de mi hermano, acabaron con mi familia, porque yo tengo unos papás de 76 años. Es más, yo pensaba en estos días, yo los veo ellos tan acabados, que Dios no lo quiera, pero a mis papás esto que ha sucedido les puede causar hasta la muerte. Éramos súper unidos. Edwin, todo me lo contaba. Hay unos actos de investigación, hay una corroboración y verificación de información que se está haciendo en Tailandia. Luego eso es lo que ha limitado un poco la posibilidad de repatriación del cuerpo. Sin embargo, el hecho radica en que esperamos que avancen rápidamente las investigaciones y una vez se tenga certeza de que ha sido recolectado todo lo necesario para poder judicializar a este señor, ahí sí lograr la repatriación. Y no solo eso, sino también todas las pertenencias del señor Edwin que quedaron en el país de Tailandia.
El pasado 7 de agosto, el chico ingresó en prisión provisional, momento en el cual los familiares de Edwin comenzaron una cruzada para esclarecer la verdad sobre la muerte del hombre en la isla de Koh Phangan. Según el abogado designado por estos, tienen en su haber nuevas y contundentes pruebas que incriminarían sin lugar a dudas a Daniel. Miguel Ángel González Sánchez es el letrado designado por los Arrieta, inmerso en la selección de un equipo de abogados en Tailandia con el que trabajará mano a mano sobre el terreno. González ha dejado caer este miércoles en un medio de comunicación que cuentan con nuevas evidencias irrefutables contra el chef español. Contamos con más información bastante fuerte y bastante sólida que no se conoce y que apunta a su culpabilidad. Información que le fue trasladada además al cónsul de Colombia en Tailandia y que en estos momentos está sujeta a reserva. Por lo visto, la policía tailandesa no habría hecho público todos los resultados de las investigaciones que ha llevado a cabo desde que el 3 de agosto se encontraran las primeras bolsas con los restos de Edwin en el vertedero de Koh Phangan. Aunque el joven de 29 años reconoció los hechos, estas nuevas evidencias le pondrían más si cabe entre las cuerdas. Las nuevas pruebas incriminan con contundencia al acusado. No nos interesa la razón de por qué lo hizo. La crueldad con la que actuó y lo que se generó después acredita la maldad que tiene, y eso es suficiente. Por su parte, la familia Arrieta no se plantea pedir la extradición de Daniel a Colombia, y es que para ellos el caso debe ser llevado por las autoridades tailandesas y ser juzgado allí. Aunque todavía no se sabe cuándo se celebrará el juicio, el Tribunal Provincial de Koh Samui ya ha señalado a Daniel como autor del homicidio premeditado de Edwin Arrieta, así como del ocultamiento y sustracción de partes del cuerpo para encubrir su muerte. Hace ya una semana que el crimen de Edwin Arrieta salió a la luz y desde entonces las informaciones sobre este caso no han parado. Ahora parece ser que los investigadores han encontrado en el teléfono móvil de Daniel las amenazas que le hizo Edwin si éste rompía la relación que tenían, cosa que en absoluto justifica el crimen. Por otro lado, varios criminólogos han dado su opinión sobre el caso y todos coinciden en algo, y es que Daniel Sancho tenía un cómplice. Además afirman que la investigación es una chapuza porque está llena de fechas contradictorias y datos inconexos. Los expertos dicen que lo más probable es que el chico hubiese tenido ayuda durante el asesinato y desmembramiento del cirujano, porque según declaró Daniel, todo esto le llevó 3 horas, algo que creen que es imposible para una sola persona. Lo que hizo lleva mucho tiempo. Dicen que pueden ser 3 horas solo si estás ayudado por alguien. Los criminólogos también ven absurdo que parte de los restos los llevase al mar y los otros al vertedero. Si hubiese tirado el cuerpo al mar, nunca lo hubiesen descubierto. Parece que hay un acuerdo con otra persona poco organizada para que él se deshaga de una parte en el vertedero en una bolsa. Esa persona es la que deja el ticket de compra del material con el que supuestamente le mató. Durante la investigación, las teorías sobre cómo se llevó a cabo el crimen han ido en aumento, pero aún así la policía tailandesa ha recogido suficientes pruebas para sostener la acusación de asesinato premeditado. El plazo máximo de la investigación es de casi 3 meses, sin embargo, desde Tailandia se prevé que no se alargue más de 3 semanas. Con esto conseguirán llevar a cabo el juicio lo antes posible. Para terminar, voy a hablar del testimonio que dio en un programa de televisión un compañero de colegio de Daniel y que llama poderosamente la atención. Según este chico, lo ocurrido no le sorprendió en absoluto. Nos sorprendió y flipamos con que se viese envuelto en un descuartizamiento, pero no nos sorprendió que estuviese envuelto en un lío. En el colegio mostraba un comportamiento narcisista y arrogante. Era un chaval que desde su posición social se
se le veía un poco que hacía lo que quería, que no iba a tener consecuencias. A esto el chico añadió que Daniel siempre pasaba de los profesores y que veía ciertas similitudes entre cómo se comporta en Tailandia y cómo lo hacía en su centro escolar. Esto lo hacía en el colegio, la liaba, se ponía en modo bueno, y es que es igual que eso. He visto sus declaraciones y me recuerda mucho al colegio. En el colegio podía liarla y hacer lo mismo que está haciendo. Si te veía débil o algo así, iba a por ti. Un ejemplo de ello es que en la clase había 2 chicos que tenían hermanos a los que les gustaban personas del mismo sexo y les tenía fritos. Y hasta aquí el caso de hoy. Muy atentos porque subiré cualquier información importante que vaya surgiendo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final.